Buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta segunda videoconferencia de la clase de cálculo. Por favor, necesito que me confirmen si pueden escucharme y ver mi pantalla. Sí, se puede verle. Me escucho entrecortado, ingeniero. Se escucha entrecortado. Los demás, ¿cómo me escuchan? ¿Cómo me escuchan los demás? ¿Se escucha bien o se escucha entrecortado? ¿Hola? Se escucha bien, Lee. Yo escucho bien, no sé los demás. Puede ser que sea un problema de conexión ahí donde esté, José. Tal vez sea por ahí algún problema de conectividad. Cuando eso pasa es porque hay baja señal de internet. Voy a intentar hablar despacio para que se me escuche bien y de todas formas el video se está grabando, va a quedar grabado el video para que puedan verlo en caso de que tengan problemas de conectividad. Bien. Les pongo entonces la pantalla donde vamos a estar trabajando el día de hoy con los temas que pueden ver por ahí. Vamos a buscar las anotaciones que me gusta utilizar siempre. Como pueden ver, ya estamos en la segunda unidad. La segunda unidad es el cálculo de las derivadas. Siempre vamos a estar hablando de las derivadas en este segundo parcial. Solo que ahora vamos a utilizarlas para otras cuestiones. Y en este caso, los temas que vamos a tratar son, en primer lugar, conocer una nueva regla de las derivadas, que es la regla para productos y cocientes. Cuando tenemos multiplicaciones y tenemos divisiones, no hace falta ahora hacer la multiplicación para realizar la derivada, sino que ahora nos van a dar una regla exclusiva para multiplicaciones y para divisiones. Vamos a ver como segundo tema una nueva regla, y será la última regla que miremos de las derivadas, que es la conocida como la regla de la cadena. Esto es para funciones que están elevadas a una potencia. Vamos a ver la diferencia entre esta regla, que es la nueva regla, y la regla anterior, que era la regla de una potencia. Vamos a ver la diferencia entre ambas reglas. Y vamos a estar haciendo ejercicio de aplicación con el que considero yo el tema más importante de la clase de cálculo en el tema de las derivadas, que es el estudio de los máximos y los mínimos. Esa es para mí la principal aplicación de las derivadas, y ahí vamos a estar viendo qué aplicaciones podemos ver con el tema de los máximos y los mínimos. Y finalmente vamos a ver una aplicación nueva que tiene que ver con las derivadas siempre, y se llama elasticidad de la demanda. ¿Sí? Eso lo vamos a desarrollar el día de hoy, jueves. No se asustan porque ven ahí a las 6 de la tarde, nunca salimos a esa hora. Siempre pongo una hora más por cualquier problema de conectividad, y normalmente estamos saliendo a las 4:50 o 5 de la tarde, así que tranquilo. Siempre pongo ahí una hora más por cualquier contratiempo. ¿Sí? Y lo que toca para el siguiente fin de semana, ya se los adelanto, que es este grupo de actividades, que tiene que ver con el chat que desarrollamos siempre previo al examen, y donde solventamos las dudas que tengan con respecto a la entrega de la tarea, en este caso la guía número 2, y con respecto al segundo examen. Ojo, no a hacer ejercicios, porque ese mismo día tenemos el examen. La idea es que desde hoy, que se entrega la guía de ejercicios, desde hoy usted comience a hacer las preguntas en privado para ir desarrollando durante las 2 semanas que tenemos a partir de ahorita, ir desarrollando de la mejor manera el estudio, y yo irlo guiando paso a paso a cada uno de ustedes mientras van desarrollando la guía. No esperen hasta el último día, por favor, porque a veces me empiezan a mandar mensajes si el examen es el sábado, desde el viernes, un viernes antes, y no queda tiempo
Desde hoy, si es posible, comiencen a leer la guía, comiencen a revisar los ejercicios y me van preguntando despacio. Tenemos 2 semanas, tiempo suficiente para ir viendo las dudas que cada uno de ustedes tengan. Lo hago así de forma individual porque a veces lo hacía de forma grupal y lo que pasaba es que algunos estudiantes que no habían hecho la guía se aprovechaban de eso y como hacíamos los ejercicios en la clase, solamente uno copiaba los ejercicios y no hacían los demás ejercicios ellos, ¿verdad? Así que ahora mejor lo hacemos de forma individual para que cada uno que vaya trabajando con la guía me vaya preguntando en el tiempo que van trabajando esos ejercicios y yo les voy uno a uno resolviendo cada una de sus dudas, ¿verdad? Entonces esa guía la vamos a subir el día sábado, aquí tenemos las fechas, el día sábado 10 de julio, el chat es a la 1 de la tarde y la guía la podemos subir a partir de ese día, en cualquier momento del día lo pueden hacer y el tiempo límite es hasta las 11:59 de la noche vía plataforma. Quien tenga problemas para mandar su archivo por la plataforma me escribe en privado y yo veo cómo le ayudo a resolver, ¿verdad? Y el segundo examen lo vamos a desarrollar siempre el mismo sábado 2 de julio, solo que lo vamos a desarrollar de 7 de la tarde a 10 de la noche. ¿Sí? De 7 a 10 vamos a desarrollar el segundo examen siempre por medio de WhatsApp. Y en este caso ya es un valor de 20 puntos el que vamos a estar desarrollando en ese segundo examen. ¿Ok? Si no hay preguntas con respecto a lo que toca para hoy, seguimos avanzando. Bien, les presento entonces los que serían los casos de estudio que vamos a estar desarrollando en la clase de hoy. Tenemos por ahí 1, 2 y 3 casos que vamos a estar desarrollando el día de hoy para que ya ustedes sepan cuál es el objetivo principal de nuestra clase el día de hoy. Obviamente, para desarrollar esos casos de estudio tenemos que comenzar a ver los temas que les voy a nombrar a continuación para que vayan ahí a su libro de texto y comiencen ustedes a irlos desarrollando. No se asusten porque aquí ven 3 capítulos. Son 3 capítulos, pero solamente algunas secciones de algunos capítulos son las que vamos a ir seleccionando para poder estudiar. Si nos ponemos a estudiar todo lo que es el libro, ocuparíamos por lo menos unas 2 clases para desarrollarlo. Pero en este caso lo que yo voy haciendo es que solamente voy seleccionando los temas que yo considero más importantes para ustedes de cara a los que ustedes van a llevar en los siguientes periodos, que son las otras clases de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias. Entonces, en este caso, del capítulo 12, por ejemplo, solo me interesa que lean o que estudien el 12.1 que tiene que ver con el tema de las derivadas de productos y cocientes y el 12.2 que tiene que ver con el tema de la regla de la cadena. Las demás secciones del capítulo 12 no hace falta que la estudien porque se podrían confundir. Así que por favor, del capítulo 12 solamente sería 12.1 y 12.2. Me disculpan un poco por la voz que la tengo un poco gastada. He estado en varias conferencias ahorita estos días, así que mi garganta no está muy bien, que digamos, así que estoy tratando de hacer el esfuerzo por hablar de la mejor forma con ustedes. Así que me van a disculpar que no tenga el tono de voz que normalmente tengo, porque tengo un poquito la garganta afectada. Del capítulo 13, de nuevo, me interesan solamente 2 secciones, que son la 13.2, que tiene que ver con el tema de máximos y mínimos, y la sección 13.5, que tiene que ver con las aplicaciones de los máximos y los mínimos. Nada más, ¿verdad? Y finalmente, del capítulo 14, solamente me interesa la sección 14.3, que tiene que ver con el tema de la elasticidad de la demanda. Como ven, eso es el temario que yo quiero que ustedes vayan a su libro de texto, ya sea en digital, que lo pueden bajar de la plataforma,
o en físico, si lo tienen en físico, pero por favor léanlo porque es importante que ustedes vean otros ejemplos que están desarrollados por ahí y vean el contenido que de repente en la presentación se hace muy corto para que podamos desarrollarlo completamente. Así que yo les digo mejor, vayan a su libro de texto y revisen despacio cada uno de esas secciones para que tengan un mejor estudio al final. Así que no se queden solamente con la presentación. Por favor, busquen en su libro de texto estas secciones para que complementen el contenido. ¿Sí? Si no hay preguntas, continuamos avanzando. Bien. El parcial anterior estuvimos viendo justamente el tema de la derivada. Por allá mirábamos que la derivada la podíamos encontrar de diferentes maneras. La primera era mediante el teorema o la definición de la derivada, que era bien largo. ¿Se acuerdan? El límite cuando delta x se acerca a 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Ok? Ese teorema se aplica para cualquier función, pero era muy largo aplicarlo. ¿Lo recuerdan? Luego vimos que habían técnicas que podíamos utilizar para justamente desarrollar la derivada de las funciones. Dentro de esas técnicas veíamos, creo, si no me equivoco, 3 reglas, parece, si no me equivoco. La primera, que era la regla de una constante, que me decía que la derivada de una constante siempre iba a ser igual a 0. Por ejemplo, derivada de 5 es igual a 0. Derivada de 8 es igual a 0. La derivada de cualquier función que no tenga variable es una función constante, siempre va a ser igual a 0. La segunda regla que veíamos era la derivada de una variable, en este caso la variable x. Decíamos que la derivada de x siempre iba a ser igual que 1. ¿Ok? Y esa era una regla única, ¿cierto? Y la última regla que mirábamos era la derivada de una variable elevada a una potencia diferente de 1. Es decir, x a la 2, x a la 3, x a la 4, etc. En ese caso, lo que hacíamos nosotros era que la potencia bajaba a multiplicar, a la variable se le restaba 1 y ahí quedaba la derivada de esa función. Veíamos también que habían algunas reglas, pero para separación de la derivada, es decir, para que pudiéramos hacer de una derivada compleja algo más sencillo. Y en esta regla de separación teníamos la separación, por ejemplo, de una constante. Por ejemplo, una derivada, la constante que está multiplicando a una variable, la constante no se deriva, solo se copia y se deriva lo que está en la función. Por ejemplo, aquí, 5x al cuadrado. ¿Qué es lo que hacíamos con el 5x? Lo que hacíamos era que el 5 quedaba afuera, ¿se acuerdan? Y solamente derivábamos el x al cuadrado. ¿Sí? Esa era una regla para separación. Aquí le sacábamos la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? De la misma forma, veíamos la regla de separación de expresiones como esta. Ahí teníamos, por ejemplo, un trinomio que es 2x a la 3 más 8x más 7, y la regla de separación lo que me decía era que íbamos a utilizar la derivada de cada uno de esos términos, es decir, la derivada de y sobre dx de 2x a la 3 más la derivada de y sobre dx de 8x más la derivada de y sobre dx de 7. ¿Ok? Y ahora tendríamos 3 derivadas que realizar. ¿Ok?
Eso fue básicamente lo que vimos en el parcial anterior. Ahora bien, en este parcial vamos a continuar avanzando con el tema de la derivada, pero vamos a ver dos reglas más que nos van a servir para agilizar el proceso de la derivada. En este caso tenemos mejor dicho, la regla del producto, que lo que me dice es que si yo tengo dos o más funciones que están multiplicando, yo puedo hacer directamente la derivada en lugar de ir multiplicando y derivando después. ¿Y qué les quiero explicar con esto? En el parcial anterior, por ejemplo, si hubiera salido de este ejemplo, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Como está multiplicando, antes de derivar, lo que hubiéramos hecho es multiplicar este término por este término, es decir, 5x a la 2 por 2x a la 3, 5x a la 2 por 8x y 5x a la 2 por 7. Luego hubiéramos tenido que multiplicar menos 3x por 2x a la 3, menos 3x por 8x y menos 3x por 7. De esta forma, hacíamos la multiplicación y luego aplicábamos el teorema de hacer la derivada de cada uno de los términos. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice entonces ahora esto? Que ya no hace falta hacer eso. Lo que me dice ahora es que si yo tengo un producto, yo directamente puedo utilizar la regla de la derivada para un producto, que en este caso sería esta que tenemos acá. Cuando son dos productos. Y cuando son tres productos, como acá, podemos utilizar esa regla que vemos nosotros por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos ahorramos con eso? Nos ahorramos el proceso de estar multiplicando este por este, este por este, este por este, etcétera, etcétera. No significa que si usted lo hace, está malo. Perfectamente válido. Usted puede multiplicar todo primero y luego derivar, si así lo desea, o usted puede aplicar directamente la regla de la multiplicación. En cualquiera de las dos formas que lo haga está correcto. Solo que con una trabaja un poquito más que con la otra. Pero de ahí por lo demás es exactamente lo mismo. ¿Qué me dice entonces la regla del producto? Primero me dice que yo debo identificar quién es U y quién es B. En este caso, U y B serían los términos o los factores que están multiplicando. En nuestro ejemplo en particular, U, en este caso, sería 5x al cuadrado menos 3x. Y B, en este caso, sería 2x a la 3 más 8x más 7. Es decir, que U y B van a ser los factores que están multiplicando entre sí. ¿Sí? Los que están dentro de los paréntesis. ¿Qué hacemos luego con eso? Pues con eso lo que hacemos luego es aplicar la regla. Yo prefiero, en lugar de ver la regla como está ahí, yo prefiero verla así. Ya sabemos que el icono este de prima significa derivada, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, U', me refiero a la derivada de U, o sea, derivar esto. Si yo digo, por ejemplo, B', me refiero a que hay que derivar esta parte de acá. ¿Okay? Entonces, la fórmula, ¿qué es lo que me dice? La fórmula me dice que voy a copiar primero el término U, que ya vimos que era este, ¿cierto? Y luego ese término U lo voy a multiplicar por la derivada de B'. Como sabemos que esto es B, a esto entonces lo tenemos que derivar para encontrar nuestro B'. ¿Ok? Luego dice la regla que vamos a colocar un signo más y vamos a hacer el proceso inverso. Es decir, ahora vamos a copiar B, sería este,
y lo vamos a multiplicar por la derivada de u', es decir, que ahora vamos a tener que derivar este término de aquí para encontrar lo que sería nuestra u'. Y al hacer eso, pues, si podemos simplificar un poquito, lo vamos a hacer. ¿Ok? Y si no, pues lo dejamos hasta ahí. Entonces, para ir viendo cómo se hace el ejercicio, lo primero que les decía a ustedes es que vamos a identificar quién sería nuestra u y nuestra b. Como ya habíamos visto, nuestra u era 5x al cuadrado menos 3x, y nuestra b era 2x a la 3 más 8x más 7. Es decir, que ahí tenemos ya en la fórmula el valor de u y el valor de b. Pero si se fijan, nos hacen falta los valores de u' y b'. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que vamos a derivar u, y al derivar la u, encontramos u'. Y ya sabemos que 5x al cuadrado se deriva 5 por 2, 10x. Recuerden que el 5 sale como constante y solo se deriva del x al cuadrado. De x al cuadrado nos quedaría 2x, y 2x por 5 sería 10x, ¿verdad? Y de 3x ya sabemos que el 3 sale como constante y la derivada de x es igual a 1. Y 3 por 1 sería 3. De ahí sale entonces que la derivada de u sería 10x menos 3. ¿Sí? De la misma forma vamos a derivar ahora lo que sería b. En este caso, la derivada de b sería b', la colocamos acá. Y ya sabemos que de 2x a la 3, su derivada sería 2 por 3, 6, x a la 2, más 8x, derivada sería 8, y el 7, como es constante, derivada sería 0. Por lo tanto, la b' sería 6x al cuadrado más 8. ¿Okay? Y ahora sí tenemos, como pueden ver, ya los valores para meterlos en la tabla. Aquí tenemos entonces la u, que la vamos a reemplazar acá, la b, que se va a reemplazar acá, la u', que se va a reemplazar acá, y la b', que se va a reemplazar acá. ¿Ok? Lo que sigue ahora es justamente colocarlo en la fórmula. Como ustedes pueden ver, u sería 5x al cuadrado menos 3x. b' sería 6x al cuadrado más 8. Colocamos el signo más que viene en la fórmula. Y luego hacemos el proceso inverso. b, que sería 2x a la 3 más 8x más 7. Y u', que sería 10x menos 3. ¿Okay? En mi caso particular, yo lo dejaría bueno hasta acá. Yo lo que ocupo nada más en esta parte es que ustedes desarrollen lo que sería la fórmula de la derivada. Pero si ustedes quieren hacerlo más simplificado todavía, ustedes pueden desarrollar cada una de esas multiplicaciones y les va a quedar como en la parte de abajo. Si lo desarrollan, les va a quedar como en la parte de abajo, pero en mi caso en particular, yo lo dejaría perfectamente bueno hasta acá. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta con respecto a lo que sería la regla de la multiplicación y con respecto al ejemplo que les planteé por ahí. Preguntas.
Aún no le. ¿Quedó claro entonces cómo se desarrolla? Sí. Y la única diferencia cuando hay tres términos es que va a ser U, B y W. De igual forma, digamos que este va a ser U, este va a ser B y el que sigue va a ser W. Usted tiene que sacar aquí U, B y W y luego ir sacando de cada uno de esos términos su derivada. U', B' y W', y lo colocamos de la siguiente forma. Miren, en este caso sería U', que multiplica a B y a W, luego sería U, que multiplica a B' y a W, luego sería U por B, que multiplican a W'. ¿Ok? Entonces ahí vemos las dos reglas. Cuando hay dos términos, U por B, la fórmula sería esta. Y cuando hay tres términos, U por B por W, la fórmula sería esta que vemos acá. ¿De acuerdo? Es la única diferencia. Que en lugar de ser dos, van a ser tres términos. Si no hay preguntas, vamos a la siguiente regla, que sería la regla del cociente. Similar, solo que ahora en lugar de hacer multiplicación, lo que va a hacer es una división. ¿Ok? Vean que ahora tenemos U entre B. De igual forma, la U sería el término que está arriba, sería x al cuadrado más 1, y la B sería la expresión que está en la parte de abajo, que en este caso sería x a la 3 más 4. ¿Ok? La regla la pone así el libro, pero a mí me gusta más verla de la siguiente forma, o sea, así. ¿verdad? U' por B menos U por B' sobre B al cuadrado. ¿Sí? Muy parecida a la regla anterior, con las dos diferencias que ahora va a ser menos y ahora se coloca como denominador B al cuadrado. Pero se hace muy similar. Se hace primero quien es U, quien es B, se saca la U', se saca la B' y después simplemente se va desarrollando según la fórmula que nos da el ejercicio. Entonces, para este caso sería el valor de U, que ya lo habíamos dicho, el valor de U dijimos que era el que está arriba, es decir, x a la 2 más 1. Luego tenemos el B, que en este caso el B sería x a la 3 más 4. Vamos ahora a sacar la derivada de cada uno de ellos. En este caso vamos a sacar la derivada de U, que se convierte en 2x, ¿sí? Recuerden ustedes que x al cuadrado se deriva como 2x y el 1, como es constante, su derivada sería igual a 0. Entonces, derivada de U, que sería U', es igual a 2x y la derivada de x a la 3 más 4 se convertiría en 3x a la 2 porque la derivada de 4 sería también igual a 0. Y eso sería B'. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí los valores para cada uno de ellos. La U se reemplaza acá. La B se reemplaza acá. Y luego se reemplaza también acá. Ven que hay dos B, uno arriba y otro abajo. Solo que arriba está a la 1, o lineal, y abajo está elevado a la 2. ¿Sí? La U' se reemplaza acá. Y la B' se reemplaza acá. ¿De acuerdo? Veamos entonces cómo queda en la fórmula.
Dijimos que era U'. U' es 2x. Lo colocamos acá. Por B. B dijimos que era x a la 3 más 4. Lo colocamos acá. Menos U. Dijimos que U era x a la 2 más 1. Lo colocamos acá. Multiplicado por B'. Y B' dijimos que era 3x a la 2. Lo colocamos acá. Con la diferencia que ahora tenemos el término b al cuadrado en la parte de abajo. Por lo tanto, la b que tenemos aquí, esta, la colocamos abajo, pero elevado al cuadrado. A mí me interesa que lleguen hasta acá. Si usted quiere simplificar más adelante, perfecto. Pero por lo menos que llegue hasta ahí, para mí ya eso ya es válido. ¿Ok? Ya para mí eso es una respuesta. ¿Sí? No hace falta que lleguen hasta la respuesta que da el libro, porque el libro lo deja lo más simplificado posible. Y en este caso, yo no estoy evaluando que usted sepa simplificar, yo estoy evaluando que usted sepa aplicar la regla de la multiplicación y la regla de la división. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta regla del cociente? Como ven, es bastante similar a lo anterior, con la única diferencia que nos va a cambiar el signo más por el signo menos, y en la parte de abajo le vamos a colocar b al cuadrado. ¿Alguna pregunta con esta regla o con la anterior? Bien, si no hay preguntas, vamos a asumir que se va entendiendo. Continuamos avanzando. Ahora les voy a proponer un ejercicio, como los que a mí me gustan. Ya ustedes saben que me gustan ejercicios donde vamos a combinar lo que hemos visto hasta ahora. En este caso, es un ejercicio donde vamos a combinar justamente las dos fórmulas que vemos ahorita. La fórmula de la multiplicación y la fórmula de la división. A simple vista, yo quiero que alguien me active el micrófono y me diga, este ejercicio que ustedes ven ahí, que me pide que encuentre la derivada, ¿será un ejercicio de multiplicación o será un ejercicio de división? Vamos a ver si alguien me ayuda con eso. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿De división o de multiplicación? Es que como ya está la división dada, entonces es de división. Exactamente. Es un ejercicio de división. Perfecto. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar de entrada es la fórmula de la división. Lo que pasa es que vamos a ver más adelante que dentro de ese ejercicio tenemos implícita una multiplicación acá, ¿cierto? Y vamos a tener que utilizar dentro del ejercicio la fórmula de la multiplicación. Pero realmente el ejercicio, al tener numerador y denominador, la fórmula a utilizar es la fórmula de la división. Por lo tanto, vamos a ir sacando para la división, ¿quién va a ser U? Aquí sería entonces el valor de U. Todo esto sería U. ¿Sí? ¿Quién va a ser B? Tenemos lo que sería el valor de B, ¿cierto? Y si se fijan, yo aquí ya me adelanté y le puse arriba a este término, le puse U1. Y a este término le puse B1. Ahí me estoy adelantando al siguiente paso. Pero no lo pongan ustedes si no quieren ahorita. Lo que quiero es que digan que esto es U y esto es B. ¿Ok? U sería todo esto y B sería todo esto. ¿Ok? Ahora bien, para el siguiente paso, si ocupamos acá, sabemos que hay que derivar la U y nos quedaría U', ¿cierto? Y en este caso tenemos una multiplicación. Por lo tanto, como es multiplicación, aquí podemos utilizar
la fórmula que vimos de la multiplicación, donde hay que definir de nuevo quién es U y quién es B. Pero para no confundirnos con estas dos que ya tenemos, yo digo que este término de aquí sería U1 y este de acá sería B1. ¿Sí? Para que no nos confundamos con los que ya tenemos de U y de B. Entonces, si ustedes recuerdan, la fórmula de la multiplicación sería U1, sería este término, por V1', es decir, la derivada de esto, más V1, que sería esto, por U1', es decir, la derivada de esto. ¿De acuerdo? Si lo desarrollamos, recuerden, estamos sacando la derivada de esto, ¿sí? Que sería U', ¿sí? Y eso nos quedó como una multiplicación. Entonces, si seguimos esta fórmula, U1 dijimos que era X más 1. Lo colocamos acá. B1' dijimos que era la derivada de esto. Eso es X a la 3 menos 2X. Su derivada, vamos a ponerla por aquí, sería de X a la 3 nos quedaría 3X a la 2 menos de 2X nos quedaría solamente 2, porque recuerden que la X, su derivada sería igual a 1. Por lo tanto, 1 por 2 es igual a negativo 2. De ahí sacamos que la derivada de V1', que tenemos por aquí, es 3X al cuadrado menos 2. ¿Ok? Y siguiendo la fórmula, V1, que sería copiar este término, X a la 3 más 2X, por la derivada de U1', es decir, ahora vamos a derivar esta que tenemos acá. Derivada de 1 sería, derivada de X es igual a 1, y más 1, derivada de 1 sería igual a 0, por lo tanto la derivada solamente sería 1, que fue lo que colocamos acá. ¿Sí? Entonces vean que al final, aunque el ejercicio es de división, nos tocó también hacer la regla de la multiplicación, porque en este caso la U era una multiplicación. Y como nos piden que encontremos U', entonces aplicamos la regla de la multiplicación y sería esto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces eso es un combo de 2 en 1. Para el de B es bien sencillo. Derivada de B sería B', ya vimos. Derivada de X es igual a 1. Y el negativo 1, como es una constante, su derivada es igual a 0. Así que ahí tenemos ya el valor de U, el valor de B, el valor de U', que sería todo esto, y el valor de B', que sería solamente 1. ¿Sí? En el libro, todo esto que ustedes ven acá, lo simplifican a esto. Así que ustedes ahorita van a ver que les va a colocar, donde aparece U', le van a colocar esta parte que tenemos acá. Pero yo prefiero trabajar con esto. ¿Sí? Bien, veamos ahora cómo quedaría la fórmula general. Como vimos que era un problema de división, vamos a utilizar la fórmula de la división y vamos a decir U', que sería esto, yo lo pondría esto, lo pondría aquí, en lugar de esto. Recuerden lo que les dije, el libro lo pone simplificado. Yo pondría más bien esta parte de acá, la pondría acá. Es decir, X más 1 por 3X al cuadrado menos 2
más x a la 3 menos 2x. Al ser por 1, esa parte del por 1 la podemos quitar. No hace falta ponerle ahí por 1. ¿De acuerdo? Entonces yo sugeriría que en su presentación tachen esta parte de acá. Esta parte de aquí táchenla. Y en lugar de esto, pongan esto. ¿Sí? Es decir, x más 1 por 3x a la 2 menos 2 más x a la 3 menos 2x. ¿Ok? Luego, ¿qué dice la fórmula? La fórmula luego dice que vamos a multiplicarlo por b. ¿Y quién es b? X menos 1. Por lo tanto, aquí colocaríamos multiplicado por x menos 1. ¿Sí? Luego dice la fórmula, vamos a restarle, le ponemos el signo menos de la fórmula, y vamos a escribir ahora u. ¿Quién sería u? X menos 1. Perdón, me equivoqué. ¿Quién sería u? X más 1 por x a la 3 menos 2x, lo ponemos acá. X más 1 por x a la 3 menos 2x, y finalmente se multiplica por b', y b' vimos que era igual a 1, así que lo multiplicamos todo por 1. ¿Sí? Y no olvidemos que está entre b al cuadrado, y en este caso, b al cuadrado sería x menos 1, solo que elevado al cuadrado. Y yo lo dejaría hasta aquí, sabiendo que esta parte de aquí, ¿verdad? Usted me la va a reemplazar por esto que tenemos acá. ¿Sí? Porque el libro, ya ustedes ven, lo simplifica. El libro lo que hace es esto. Esto por esto, 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 y luego suma y resta, y les va a quedar lo que ustedes ven acá. Pero la idea aquí más bien es simplificar los cálculos. Así que no tiene sentido que utilice la fórmula de la derivada de la multiplicación si me voy a poner a multiplicar otra vez todo eso. No tiene sentido para mí. Así que en este caso mejor simplemente cambiemos la expresión que vemos ahí por la expresión que obtuvimos al aplicar la regla de la multiplicación. Como les digo, yo lo dejaría hasta ahí para no entrar en complicación con los cálculos, ya que en esta parte lo que me interesa a mí es que ustedes sepan manejar la fórmula de la multiplicación y la fórmula de la división de una derivada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos claros o hay alguna duda de parte de ustedes? Por favor, pregunten cualquier cosa y yo intentaré volverlo a explicar si hace falta. ¿Alguien, por favor, que me confirme si tienen dudas? O si se entendió lo que vimos. No, Lick, no hay duda. Aquí lo único es que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya ustedes ven que hay bastantes términos y con un término que pongamos mal, ya eso nos va a afectar toda la fórmula, ¿verdad? Así que por favor aquí mucho cuidado al momento de aplicar cada una de estas fórmulas. ¿Ok? Si no hay más preguntas, continuamos avanzando. Y vamos a ver lo que sería la última regla de la derivada. Esta regla se llama la regla de la cadena. ¿Sí? Algunos se confunden con la regla de la potencia.
regla de potencia. Disculpen mis garabatos, pero es la única forma que tengo para escribirles aquí. Diferencias. El parcial anterior vimos la regla de la potencia como una variable elevado a una potencia, ¿sí? Su derivada era, se bajaba la potencia, que es 5, se copiaba la variable, que es x en este caso, y al 5 le restábamos 1, quedaba como 4. ¿Ok? Esa fue la regla que vimos en el primer parcial. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con esto? Sí. Ok. La regla de la cadena es bastante parecida, pero ahora la diferencia radica en que ya no voy a tener una variable elevado a una potencia. Lo que voy a tener, vean, es una expresión elevado a una potencia. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo decir x a la 5 que decir x al cuadrado más 1 elevado a la 5. Esto solamente es una variable que está elevado a la 5. Esto es una expresión. Aquí pueden haber más términos. Pueden haber 2, 3, 4, 5, 6, 8 términos si ustedes quieren. Y todos están elevados a la 5. ¿Ven la diferencia? Entonces, al momento de hacerlo, sigue la misma secuencia que la regla de la potencia. Es decir, el 5 lo vamos a bajar, ¿sí? Vamos a copiar, en este caso, todo aquello que está dentro de del paréntesis. Vamos a copiar x al cuadrado más 1. Así como aquí copiamos solamente la x, aquí vamos a copiar lo que está dentro del paréntesis y vamos a restarle siempre a la variable o a la expresión, en este caso, 1. Aquí tenemos 5, aquí le vamos a poner 4. Hasta ahí la misma regla, ¿cierto? ¿Qué es lo nuevo? Que ahora vamos a agregarle la derivada de lo que está dentro del paréntesis, es decir, de toda la expresión que está elevado a la 5. ¿Ok? Y en este caso, x al cuadrado más 1, ¿su derivada cuál sería? De x al cuadrado sería 2x, ¿cierto? Y de 1 sería 0. Por lo tanto, ven, a diferencia de aquí, que aquí terminaba hasta acá, aquí, además de eso, hay que agregarle la derivada de la expresión que está elevado a una potencia. Y eso es justamente lo que dice aquí la fórmula, vean. Entonces, la fórmula lo que me dice es que la potencia n baja a copiarse aquí, fue lo que hicimos acá nosotros. La potencia sería 5. En este caso pone como u lo que está dentro del paréntesis. Todo esto lo llaman u, ¿sí? Entonces, en nuestro caso la u sería, vamos a ponerle aquí u, sería x al cuadrado más 1. Entonces copio la u
y le resto 1 a la potencia. Entonces copio la u, que sería x al cuadrado más 1, lo que tenemos acá, y en la potencia que tiene la u, que sería 5, le resto 1 y me quedaría con potencia 4. ¿Ok? Lo que tenemos acá. Y finalmente dice, derivamos lo que está en paréntesis, es decir, la u, lo derivamos con respecto a x, es decir, esto que tenemos acá, x al cuadrado más 1, se deriva con respecto a la variable x, y fue lo que hicimos acá. X al cuadrado sería 2x, más 1 es igual a 0. ¿Ok? Y vamos a ver cómo queda desarrollado. Ahí está lo que les decía. Elegimos la u, que sería x al cuadrado más 1. Derivamos la u, que sería 2x. Luego aplicamos la fórmula de la cadena, que la ven ustedes ahí. 5 por x al cuadrado más 1 elevado a la 4 por 2x. Y aquí sí podemos simplificar por lo menos este. Con este sí se puede multiplicar. No cometan el error de querer multiplicar 5 por x al cuadrado y 5 por 1. Porque recuerden que esto, que está en paréntesis, está elevado a la 4. Yo no puedo comenzar a multiplicar nada de afuera para lo de adentro si primero no desarrollo esta potencia 4. Así que, por favor, esto es intocable, no se puede tocar. Lo que sí podemos multiplicar sería lo que les había dicho, el 5 por el 2x. Y eso nos quedaría como 10x. Copiamos el x al cuadrado más 1 a la 4. ¿Ok? Y eso sería básicamente la nueva regla, que es la regla de la cadena, que nos va a permitir dos cosas. La primera de ellas, poder derivar expresiones como esta. Una función elevado a una potencia. ¿Ok? Y en el segundo caso, nos va a permitir derivar raíces que tengan dentro de la raíz una expresión. Ya lo vamos a ver más adelante. De momento, por favor, indíquenme si hay dudas con respecto a esta nueva fórmula para derivar. ¿Hay dudas o está claro? Hola. Está claro, Lee. Ok, perfecto. Veamos otro ejemplo para que analicemos cómo aplicar la regla de la cadena con expresiones como esta. Vean que aquí tenemos una raíz y adentro de esa raíz tenemos una expresión t al cuadrado más 3. ¿Okay? Pues lo primero que les digo siempre que veamos una raíz, tratemos de quitar la raíz. ¿Okay? Ya sabemos que la raíz la quitamos elevando, vamos a colocar aquí, esta es la raíz enésima, y todo lo que está aquí adentro está elevado a la 1. No se ve, pero lo ponemos elevado a la 1. Entonces, ya sabemos que podemos decir t al cuadrado más 3, todo eso elevado a la potencia que tiene toda la expresión, que sería 1, entre el índice de la raíz, que como no vemos ningún índice, esa es una raíz cuadrada, por lo tanto su índice sería 2. Pero eso está en la parte de abajo como denominador. Es decir, 1 sobre
todo eso, ¿cierto? Para yo poder pasarlo arriba, que es donde lo ocupo, aquí arriba lo ocupo yo, la potencia 1/2 debe cambiarse a negativo 1/2. ¿Sí? Ojo con eso. Yo quité la raíz, pero está en la parte de abajo. Como yo la ocupo arriba, esa raíz, la potencia que es 1/2, pasaría a ser negativo 1/2, ¿cierto? Y es por ello que vemos que esta expresión que tenemos acá, la podemos reescribir como t al cuadrado más 3 elevado a la negativo 1/2. ¿Ok? Y eso ya es una regla de la cadena porque tenemos una expresión que sería t al cuadrado más 3 elevado a una potencia. Donde u, ¿quién sería u? Vamos a ver si alguien me dice quién sería u. ¿Quién sería u en esa regla? Recuerden que la u es lo que está dentro de los paréntesis. Es toda la expresión. ¿Cuál sería entonces ahí? Díctemela. T al cuadrado más 3. Correcto. Y en este caso, u', ¿quién sería? Habría que derivar la T al cuadrado, entonces sería 2T. Correcto. Y como el 3 no se puede derivar, porque tiene valor de 0, así Bueno, sí queda. se puede derivar, su derivada es 0. Bueno, sí, es 0. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría la regla de la cadena en este caso? Veamos, ahí tenemos lo que decía la compañera. La u es t al cuadrado más 3 y la derivada en este caso sería solamente 2t. Por lo tanto, voy a borrar aquí para que vean cómo quedaría la expresión. Copiamos la n. En este caso, la n sería menos 1/2, ¿sí? Copiamos la u. En este caso, la u sería t al cuadrado más 3. Le restamos 1/2, es decir, menos 1/2 menos 1, y lo multiplicamos por su derivada interna, que sería 2t. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Simplificando un poquito más, tenemos menos 1/2. Al restar menos 1 menos 1/2 nos quedaría t al cuadrado más 3 a la menos 3/2 multiplicado por 2t. De la misma forma, yo no puedo multiplicar esto por aquí ni por acá, porque tenemos este negativo 3/2. Por lo tanto, esa parte de ahí queda intocable. Eso no se puede tocar. Lo que sí puedo multiplicar es este menos 1/2 por este 2t. Eso sí lo puedo multiplicar. Y menos 1/2 por 2 nos da igual a negativo 1. Y la t simplemente la copio. Es decir, negativo 1 por t multiplicado a t al cuadrado más 3 a la menos 3/2. Para mí, la respuesta quedaría bien hasta acá. ¿Sí? Ya ustedes saben que el libro trata de simplificar lo más posible, pero en este caso, yo me conformaría con que me lleguen la respuesta hasta ahí. ¿Ok? Como ven, esta es una técnica que sirve para poder derivar expresiones como estas, en donde tenemos raíces cuadradas o raíces cúbicas, y dentro de las raíces tenemos también expresiones como t al cuadrado más 3. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro el ejercicio o tenemos alguna pregunta? Tengo una duda. En la multiplicación,
que es negativo 1 entre 2 por 2t. ¿Acá? Ajá. Quedó en valor de 1. ¿Eso cómo lo voy a desarrollar? Menos 1 sobre 2 multiplicado por 2t. Recuerden ustedes que en la multiplicación de fracciones, cada término está sobre la unidad, ¿sí? Y se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, aquí usted va a multiplicar menos 1 por 2t, sería menos 2t, ¿cierto? Y en la parte de abajo usted va a multiplicar 2 por 1, sería 2, ¿sí? Aquí cancelamos el 2 con el 2 y por eso es que nos va a quedar solamente menos t. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedó claro? Veamos un pequeño combo, a ver cómo nos va con esto. Dada la siguiente expresión, sería y igual a x al cuadrado más 5x más 1 por 2 menos x al cuadrado elevado a la 4, calcule su derivada. Yo preguntaría, de entrada, ¿qué fórmula creen ustedes que sea la que vamos a utilizar ahí? La multiplicación. Exactamente. De entrada vemos que es la fórmula de la multiplicación. Exacto. Multiplicación. Es decir, que tenemos que elegir quién va a ser A, quién va a ser B, perdón, quién va a ser U, quién va a ser B, y luego derivar la U, derivar la B, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Como ya sabemos que es multiplicación, elegimos la U como primer término, este. Elegimos la B como segundo término, incluyendo la potencia, vean. La B sería 2 menos x al cuadrado elevado a la 4, ¿cierto? Y ahí vamos a ver que en esta, al momento de derivar esta, vamos a tener que aplicar la fórmula de la cadena, porque tenemos una expresión elevado a una potencia. O sea que aquí vamos a ver las dos fórmulas. La fórmula de la multiplicación, que ya vimos antes, y la fórmula de la cadena, que es la que vemos ahorita, ¿verdad? Como ya elegimos quién es U y quién es B, ahora vamos a elegir, o vamos a encontrar, mejor dicho, U'. Derivando esto, nos va a quedar que U' es 2x más 5, porque el 1 queda en 0, ¿verdad? Y al aplicar la regla de la cadena para encontrar V', nos quedaría entonces, copiamos la potencia, que sería 4, copiamos lo que está dentro del paréntesis, que sería 2 menos x al cuadrado, y si está elevado a la 4, quedaría ahora elevado a la 3, y lo multiplicamos por lo que está dentro del paréntesis al aplicarle su derivada. Es decir, derivada de 2 sería 0, pero derivada de x al cuadrado sería 2x. 2x negativo porque tenemos un menos antes, por lo tanto aquí colocaríamos por menos 2x. ¿Okay? Y aquí sí podemos simplificar multiplicando 4 por menos 2x, nos va a quedar menos 8x, y ya ustedes saben que lo que tenemos aquí, esto es
intocable, porque está elevado a la 3. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos U, V, U' y V' para aplicar la fórmula de la multiplicación, como ustedes bien habían dicho. Miren. Multiplicación sería U, copiamos la U, que sería esta. Vamos a ponerle un check a esta, copiamos la U. Luego vamos a copiar V', lo que pusimos acá. V', que sería esto. ¿Okay? Luego, el signo más de la multiplicación. Copiamos ahora la V, que sería 2 menos X al cuadrado a la 4. La V, que sería esto. Y finalmente lo multiplicamos por U', que sería 2X más 5, que sería esto. ¿Okay? Y para mí, esa es la respuesta final, ¿verdad? No hace falta que sean ustedes tan estrictos de ir haciendo la multiplicación de todo eso, porque la idea aquí más bien es acelerar el proceso de la derivada. Y si nos vamos a poner a multiplicar todo eso, pues no sirve de nada que hayamos hecho el atajo, por decirlo de alguna manera, de utilizar las fórmulas de la multiplicación o las fórmulas de la división. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro este ejercicio? Si no, con confianza me dicen, por favor, dónde hay dudas para yo tratar de repetir otra vez la explicación. ¿Quedó claro? ¿Hola? Sí, para mí quedó claro. Muy bien, vamos entonces a avanzar porque no se pronuncian los demás, ¿verdad? Yo les doy el espacio para que puedan preguntar con confianza y volver a repetir si hace falta, volver a repetir algún procedimiento, alguna explicación. Así que yo asumo que si no preguntan es porque quedó claro, ¿verdad? Por favor, no se queden con la duda, porque yo asumo que está claro porque no preguntan, ¿no? Bien. Si no hay dudas, seguimos avanzando. Y vamos al tema principal de la clase de hoy, que para mí, como les había dicho al comienzo, es la aplicación más importante que tiene que ver con el tema de las derivadas. ¿Sí? Es el tema de los máximos y los mínimos. Esto de máximos y mínimos, ya hicimos una... En matemática 114 mirábamos algo como esto, ¿no? Cuando mirábamos el tema de las funciones cuadráticas. ¿Se acuerdan de las funciones cuadráticas? De hecho, esto es una función cuadrática, ¿no? Una forma de función cuadrática, donde en la función cuadrática había un punto, ¿se acuerdan? Que era el vértice. Y decíamos que el vértice podría ser el punto más alto o el punto más bajo de la gráfica. En ese caso, entonces, en la función cuadrática, el vértice indicaba el máximo o el mínimo, ¿cierto? Pero eso exclusivamente en la función cuadrática. La derivada nos va a permitir encontrar justamente los valores máximos y mínimos para cualquier tipo de función,
sea o no sea cuadrática. Y esto en economía es sumamente importante porque para el caso, si tenemos nosotros una fórmula, y la fórmula es la utilidad de una empresa, usted va a querer saber dónde usted tiene su máxima utilidad, ¿cierto? O por ejemplo, si la fórmula es acerca de los costos de una empresa, usted va a querer saber dónde están sus costos máximos o sus costos mínimos, ¿cierto? Y para ello es que utilizamos el concepto de la derivada, porque la derivada nos permite encontrar justamente dónde están los puntos máximos y dónde están los puntos mínimos, ¿sí? Además de lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Que era para el estudio del estudio marginal, del ingreso marginal, del costo marginal, todo eso, la derivada también nos permite encontrar puntos máximos y puntos mínimos. Solo que para ello tenemos que aplicar unos teoremas importantes, pero siempre se usa el tema de la derivada, ¿sí? Para el caso, cuando yo tengo en una gráfica como esta, por ejemplo, este valor que tenemos acá, el valor C, se va a considerar un valor mínimo, ¿sí? Miren, X igual a C se considera un valor mínimo porque como ven en la gráfica viene bajando, pero llega un punto donde ya no vuelve a bajar más y ese punto es justamente el punto C. A partir de ahí la gráfica vuelve a subir y hemos encontrado que en ese punto C es el punto más pequeño de la gráfica. Igual acá. Ese punto que vemos acá llamado C, ven la gráfica viene bajando, llega hasta el punto que no vuelve a bajar más y a partir de ahí vuelve a subir. ¿Okay? Ese sería entonces un valor mínimo. A los valores que son mínimos o máximos, también le podemos llamar valores extremos, ¿sí? Los extremos serían entonces los valores más pequeños o los valores más grandes de una gráfica. Ya vimos en la parte anterior cómo se miraría un valor máximo, ¿no? Vamos a retroceder para que vean aquí cómo se miraría un valor máximo, que sería acá, y cómo se vería un valor mínimo, que es la siguiente diapositiva. O sea, esta de aquí, ¿verdad? Entonces, así se vería un valor mínimo. Y en la parte anterior veíamos cómo se miraría un valor máximo. Y como vimos, a esos valores también les podemos llamar extremos. Es decir, que si a usted le dicen, encuentre los extremos de la siguiente función, lo que le están pidiendo básicamente es el valor máximo y el valor mínimo de la función. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos los valores máximos y los valores mínimos? Para eso es un proceso que vamos a ir viendo paso por paso. Lo primero es encontrar lo que se conoce como los puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico puede ocurrir en dos lugares. Primero, el valor de X, donde la derivada se hace igual a 0. No es que la derivada sea 0, es qué valor de X hace que mi derivada tenga valor igual a 0. ¿Okay? Y el segundo punto crítico ocurre siempre el valor de X que hace que la derivada no exista. ¿Okay? No exista. En ambos casos, ahí tenemos un punto crítico. Miren, valor crítico o punto crítico. ¿Qué hacemos con los puntos críticos? Pues que los puntos críticos podrían llegar a ser máximos o mínimos. Por lo tanto, tenemos que evaluar las dos situaciones. Primero hay que ver dónde la derivada se hace igual a 0, en qué valor para X se hace igual a 0,
Y si es posible que ese valor de X haga que la derivada no exista. ¿Okay? Una vez que tenemos los puntos críticos, vamos a aplicar este esquema de 3 pasos para encontrar cuáles serían nuestros máximos y nuestros mínimos. Voy a leer ahorita solamente así a grosso modo los pasos y luego vamos a ir haciéndolo uno a uno. Paso número 1. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Primero, encuentre la derivada. Es la base de todo, ¿verdad? Usted, la función que usted quiere encontrar, los máximos y los mínimos, lo primero que tenemos que hacer es encontrar su derivada. ¿Sí? Una vez que encontramos la derivada, tenemos que buscar los puntos críticos que ya vimos atrás. Los puntos críticos ocurren, ya vimos, en 2 lugares. Primero, donde la derivada se hace igual a 0. Y segundo, donde la derivada no exista. El valor de X que haga que la derivada sea igual a 0 o el valor de X que haga que la derivada no exista. Ese es el paso número 1. ¿Okay? Paso número 2. Con los puntos críticos encontrados, vamos a dividir todo el dominio de la función en diferentes intervalos. ¿Sí? Y vamos a ir haciendo en cada intervalo lo que se conoce como la prueba de la primera derivada. Vamos a calcular un punto de ese intervalo en la derivada de la función y si ese punto nos da que la derivada es positiva, decimos entonces que la función es creciente. Es decir, la función va para arriba. ¿De acuerdo? Y si ese punto nos da que la derivada sea negativa, decimos que la función es decreciente. Es decir, que la función va hacia la parte de abajo. Es decir, va decreciendo. Eso se llama la prueba de la primera derivada. Determinar en qué parte de la gráfica la función sube y en qué parte de la gráfica la función baja. En otras palabras, vamos a encontrar, vamos a retroceder un poquito, algo como esto, ¿no? Por ejemplo, acá, la gráfica, miren, va para arriba, crece. Significa que en este punto la derivada es, ¿qué? ¿Positiva o negativa? Es positiva. Correcto. Y ven que en este punto la gráfica va hacia abajo. Por lo tanto, en este punto, ¿la derivada cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa porque es decreciente. Exactamente. Entonces, igual acá, miren, aquí va para abajo. Entonces, en esta parte la derivada es negativa. Y aquí va para arriba. Y en esta parte, entonces, la derivada es positiva. ¿Okay? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros con la primera derivada. Una prueba de la primera derivada. Encontrar dónde la gráfica es, dónde la derivada es positiva, para saber si es una función creciente, ahí se los estoy marcando, y encontrar dónde la derivada es negativa, y en ese caso es una función decreciente. ¿Okay? Ese sería el paso número 2. Y con el paso número 3 vamos a analizar esos puntos de crecimiento y de decrecimiento. Por ejemplo, me dice, si la derivada es positiva a la izquierda, diga bien, positiva a la izquierda es que crece, ¿verdad? Y negativa a la derecha es que decrece, ¿cierto? Hablamos que ese punto es un punto máximo. Entonces vean, si la derivada es positiva a la izquierda, es que crece, y si la derivada es negativa a la derecha, es que decrece.
Entonces, vamos a ver aquí atrás en los ejemplos que tenemos. Miren. ¿Dónde están? Ya les voy a buscar aquí el ejemplo. Positiva a la izquierda y negativa a la derecha. ¿Okay? Aquí está. Dice, si la gráfica es positiva a la izquierda, la derivada, perdón, es positiva a la izquierda, es que crece, ¿verdad? Si es positiva a la izquierda. Pero si la derivada es negativa a la derecha, decrece, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si es negativa, positiva a la izquierda y negativa a la derecha, el punto que dijimos que era punto máximo. ¿Sí? Sin embargo, si pasa lo contrario, que a la izquierda la derivada es negativa, o sea, decrece, y a la derecha la derivada es positiva, o sea, que crece, el punto encontrado es un mínimo. ¿Ok? Para eso es que ocupamos nosotros este paso número 3, ¿verdad? Analizar, ¿ven? Si es positiva a la izquierda la derivada y negativa a la derecha, este punto será un punto máximo. Si lo contrario, si la derivada es negativa a la izquierda y positiva a la derecha, ese punto será un punto mínimo. ¿Ok? Entonces vean los pasos. Primero, derivar. ¿Sí? Primero, derivar. Luego, encontrar los puntos críticos. Luego, dividir el dominio de la función en los puntos críticos. Hacer pruebas con esos valores y ver si la derivada es positiva. Si es positiva, entonces es una función creciente. Pero si es negativa, es una función decreciente. Finalmente, si la función es creciente y después decreciente, o sea, si es positiva a la izquierda y negativa a la derecha, el primero crece y luego decrece, ese punto será un punto máximo. Pero si es al contrario, si es negativa a la izquierda, o sea, decrece a la izquierda y crece a la derecha, entonces ese punto será un punto mínimo. ¿Sí? Pues eso en grandes rasgos es los puntos que ahorita vamos a hacer con el siguiente ejercicio. Vamos ahorita a determinar cuáles serían los puntos máximos y los puntos mínimos, o, como ustedes pueden ver ahí, los extremos de la siguiente función. Tenemos la función f de x es igual a x a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x más 7. Y nos piden que encontremos los puntos extremos de esa función. En otras palabras, el punto máximo y el punto mínimo. ¿Ok? Primer paso entonces, derivar la función. Esta es la función original. La derivada de esa función es la que tenemos acá. ¿Sí? X a la 3, su derivada es 3x a la 2. De 3x a la 2, su derivada es 6x. De 9x, su derivada es 9. Y 7, su derivada es 0. ¿De acuerdo? Entonces, hemos encontrado, vean, paso número 1, derivada de la función. En este paso hay que encontrar los puntos críticos.
Recuerden ustedes que los puntos críticos ocurren en dos lugares. Primero, donde este valor de x, haga que toda nuestra derivada sea igual a 0. Es decir, yo podría decir, por ejemplo, vamos a quitar esto. Yo podría decir, por ejemplo, ¿qué tal que x valga 1? Ese 1 que tenemos ahí lo vamos a reemplazar acá y acá. Y vamos a ver si con el valor de x igual a 1, esa derivada se hace igual a 0. Vamos a ver. 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 menos 9. ¿Sí? Estamos probando nada más. 1 al cuadrado sería 1, ¿cierto? Y 1 por 3 sería 3. 6 por 1 sería menos 6. Y menos 9. Al sumar, vemos que 3 menos 6 sería igual a negativo 3. Menos 9 sería igual a negativo 12. La derivada es igual a negativo 12, por lo tanto, no es el valor que hace que la derivada se haga 0. Aquí hay que buscar qué valor de x haga que todo esto se convierta en 0. Y para ello, lo más recomendable es que utilicemos la siguiente expresión. F' de x igual a 0. Como ya sabemos que la f' de x, o la derivada, es 3x al cuadrado menos 6x menos 9, todo esto es la derivada, lo vamos a igualar a 0. Y aquí tenemos que utilizar lo que sería la fórmula cuadrática. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? Es decir, A equivale a 3, B equivale a negativo 6 y C equivale a negativo 9. Y aplicamos la fórmula cuadrática, que era, ¿se acuerdan? X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC dividido todo eso entre 2A. Y al aplicar cada uno de estos valores en la fórmula, de ahí sale que los valores que hacen que la derivada sea igual a 0 es 3 y negativo 1. ¿De acuerdo? Vamos a probar ahora a ver si es cierto. Vamos a ver ahora si esta derivada, reemplazando por 3, se convierte en 0. 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 menos 9. ¿Sí? 3 por 3 sería 9 y 9 por 3 sería 27. 27 en este lado. 6 por 3 sería menos 18. Y aquí menos 9. Entonces, si tomamos una calculadora y vamos a restar 27 menos 18 menos 9, vemos que en efecto eso nos va a dar igual a 0. ¿Sí? Entonces vean que lo que buscamos es qué valor de x hace que nuestra derivada se convierta en 0. No es que la derivada sea 0, no. Ven, la derivada es 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Esa es la derivada. Lo que buscamos aquí es que el valor de x nos dé que la derivada sea igual a 0. ¿No?
De la misma forma, si ustedes prueban con negativo 1, van a darse cuenta que negativo 1, perdón, me equivoqué. En la derivada, esta, vamos a probar ahora con negativo 1, sería 3 por negativo 1 al cuadrado menos 6 por negativo 1 menos 9. ¿Sí? Negativo 1 al cuadrado sería positivo 1. Por 3 sería positivo 3. Menos por menos sería más. Y 6 por 1 sería 6. Menos 9. Si hacemos eso, 3 más 6 sería 9. Menos 9 sería igual a 0. Aquí en efecto, cuando x vale 3 o cuando x vale negativo 1, en ambos casos, nuestra derivada se hace igual a 0. Por lo tanto, esos valores, este y este, se llaman puntos críticos. ¿Ok? Puntos críticos que ocurren cuando la derivada es igual a 0. ¿Okay? Lo que tenemos que preguntarnos ahora es, ¿será posible que haya algún valor de x que haga que esa función esté indefinida, o sea, indefinida, o tenga un valor prohibido? Recuerden ustedes que valores prohibidos son aquellos que hacen que el denominador sea igual a 0. Y en este caso, nuestra derivada no tiene denominadores. Por lo tanto, no hay valores prohibidos posibles en esta derivada, ¿cierto? Pero si una derivada tuviera una fracción, también tendríamos que ver qué valor de x hace que la fracción de esa derivada tenga como 0 el denominador. Creo que en un caso de estudio, pongo un caso de estos para que lo analicemos. Pero de momento, en este ejercicio, no tenemos el caso número 2, que es valores para x que hagan que la derivada sea indefinida. Pero sí tenemos el caso número 1, que es valores para x que hagan que mi derivada se convierta en 0. ¿Ok? Entonces, hemos encontrado los puntos críticos. ¿Qué hacemos con los puntos críticos? Pues trazamos una recta y, como bien lo decía el paso número 1, el 1 creo que era el 2, no recuerdo, los puntos críticos van a dividir todo el dominio de nuestra función. Por lo tanto, vamos a decir que el 3 y el negativo 1 se van a ubicar en la recta numérica. Obviamente ya sabemos que se ubican de menor a mayor, ¿verdad? No vamos a colocar primero el 3 y después el negativo 1. Cuando ya sabemos que el negativo 1 es menor que el 3. Por lo tanto, se coloca primero el negativo 1 y después el 3. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Aquí dividimos la recta numérica en 3 espacios o en 3 pedazos. Primer pedazo, segundo pedazo y tercer pedazo. ¿Sí? El primer pedazo abarcan los valores que son menores que negativo 1, ¿cierto? En el segundo pedazo están los valores que están entre negativo 1 y 3. Y en el tercer pedazo están los valores que son mayores que 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a elegir
un valor de prueba en cada uno de esos rangos. Por ejemplo, si yo sé que en este primer pedazo son valores menores que negativo 1, ¿qué punto podría elegir para X para probar? Por ejemplo, ¿me van siguiendo? Si yo sé, por ejemplo, que en esta parte de aquí, los valores que yo puedo elegir son valores menores que negativo 1, ¿qué punto podría utilizar para hacer la prueba? El número siguiente, o sea, el negativo 2. ¿El negativo qué, perdón? Negativo 2. Correcto. Podríamos utilizar aquí, por ejemplo, el negativo 2 como valor de prueba, correcto. Ahora, si yo sé que en este segundo pedazo están los valores entre menos 1 y 3, ¿qué valor podría utilizar aquí para probar? Entonces estaría entre el 0, Podría el ser 0, 1 y el 2. podría ser 1, podría ser 2, cualquiera de ellos. Dígame uno. El 2. El 2. Y si yo sé que en este pedazo de aquí son valores mayores que 3, ¿qué número podría utilizar para probar? El 4. El 4, el 5, cualquier número que ustedes quieran. Perfecto. Estos son los valores de prueba. ¿De acuerdo? Recuerden que con estos valores lo que vamos a probar es si la derivada es positiva o negativa en cada uno de esos puntos, ¿verdad? Si es negativa, sabemos que es una función que viene para abajo, decreciente. Si es positiva, sabemos que es una función que va para arriba, o sea que es una función que crece. ¿Ok? Vamos a escribir ahora por aquí, por un texto lo voy a hacer para ir un poquito más rápido. Las pruebas con negativo 2. Vamos a colocar entonces en la derivada 3 por negativo 2 al cuadrado. Permítanme buscar el símbolo. No, no es este. Este. Al cuadrado. Menos 6 por negativo 2 menos 9. ¿Sí? Y ahí vamos a colocar, si me ayudan por favor ustedes ahí con su calculadora, para ir viendo cuánto nos da eso. Sería 3 por negativo 2 al cuadrado menos 6 por negativo 2 menos 9. En mi caso en particular me dio positivo 15. ¿Qué significa eso? Que la derivada es positiva en toda esa parte de la izquierda, ¿sí? Positiva. Y si es positiva, ¿qué significa eso? Que es una decreciente. Si es positiva es creciente. creciente, correcto. Entonces en este caso decimos que si es positiva, vamos a hacer un poquito más grande esto. La función, ojo, cuando digo función me refiero a la de arriba, ¿verdad? No a la derivada. La función es creciente. Con la derivada estamos verificando cómo es la función, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pero la función es la que está aquí arriba. F de x es igual a x a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x más 7. Esa es la función. ¿Ok?
Bien, vamos a la segunda prueba. Ya sabemos que ahí la función es, vamos a ponerlo un poquito más abajo. Ahí la función es creciente. Vamos con la segunda prueba. Ahora vamos a probar con 2. Es decir, vamos a colocar en la derivada 3 por 2 ahora, elevado a la 2, menos 6 por 2, menos 9. ¿Me ayudan por favor ahí con su calculadora para decirme cuánto les dio eso? ¿Cuánto les da eso? Negativo 9. Correcto. Y eso significa que es negativo, ¿no? La derivada es negativa. Y como es negativa, entonces la función ¿cómo es? ¿Cómo es la función? Decreciente. Decreciente, correcto. Y finalmente vamos a probar ahora con 4. En la derivada colocamos 3 por 4 elevado a la 2 menos 6 por 4 menos 9. Me dicen por favor cuánto les da ese resultado. Es positivo 15 y la función sería creciente. Correcto. Positiva y la función es creciente. Entonces vean, sin necesidad de hacer la gráfica, ya tenemos una idea de cómo va a ser la gráfica de esta función. Fíjense. Voy a colocar aquí en color diferente para que se vea diferente. Por ejemplo, si me está diciendo que en este rango de aquí la función es creciente, entonces la función va a crecer. De repente va a ir más o menos por ahí, ¿no? Luego me dice que en este rango de menos 1 a 3, la función es decreciente. Significa que de repente aquí la gráfica va a comenzar a bajar. Puede que llegue hasta aquí. Y luego me dice que de 3 en adelante, la función vuelve a crecer. Es decir, que de aquí la función va a ir para arriba. ¿Ok? Entonces, más o menos me está diciendo que esta gráfica que tenemos acá, su comportamiento va a ser más o menos así. Primero va a crecer hasta negativo 1, luego va a decrecer hasta 3 y luego va a volver a crecer de forma infinita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice el paso número 3 ahora? El paso número 3 lo que dice es que vamos a analizar dónde la gráfica crece y dónde la gráfica decrece. Yo les preguntaría a ustedes, al ver la gráfica así, ¿qué creen ustedes que sea negativo 1? ¿Un punto máximo o un punto mínimo? Si vemos este comportamiento, miren aquí arriba de negativo 1, ¿qué vemos? Crece y decrece. ¿Qué pasa aquí con negativo 1? ¿Qué tenemos aquí? Sería un punto mínimo porque la línea va hacia abajo. ¿Este punto sería mínimo?
perdón, es que yo la estaba tomando del punto hacia el otro lado. Entonces sería máximo. Máximo, correcto. Sería Sí. un punto máximo porque ven el comportamiento, ¿no? Sube hasta -1, ahí sube, y de ahí vuelve a bajar. Entonces, el punto de aquí se convierte en el punto máximo, ¿cierto? Ahora, este 3, ¿cómo creen que sea el punto? Si lo que vemos es que la gráfica baja hasta este punto 3 y luego vuelve a subir. ¿Qué pasa entonces aquí? ¿Tendríamos un punto máximo o tendríamos un punto mínimo? ¿Cómo lo ven? ¿Sería máximo o mínimo en 3? Ya vemos que este es el máximo, ¿verdad? Bien, el máximo es porque llega a la parte más alta de la montaña, por decirlo de alguna forma. Y en este caso, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Será un máximo o será un mínimo? ¿Alguien que me ayude, por favor? Sería un punto mínimo. Correcto. Si aquí arriba tenemos un punto máximo, aquí tenemos un punto mínimo. Miren. Entonces lo que dice el paso 3 es, si analizamos los crecimientos y los decrecimientos, si a la izquierda es creciente, miren, a la izquierda es creciente, y a la derecha es decreciente, vean, si es creciente a la izquierda y decreciente a la derecha, tenemos un punto máximo. Si por el contrario, a la izquierda del punto comienza siendo decreciente, o sea, viene para abajo, y a la derecha crece, ¿ven? Decreciente y crece, tenemos un punto mínimo. ¿Sí? Y es lo que dice el paso número 3. ¿no? Entonces aquí se lo voy colocando, miren, ahí están los puntos de prueba. En ese caso elegimos el -2, el 1 y el 4, pero no importa que ustedes elijan, es lo mismo al final. Se pone la prueba entonces en la primera derivada. Miren, ahí es un punto de crecimiento, la gráfica va para arriba, crece. Ahí miren, decrece, como ya lo hemos visto, decrece y vuelve a crecer. ¿Sí? Por lo tanto, como a la izquierda del punto -1 va creciendo y a la derecha del punto -1 va decreciendo, el -1 se considera como el punto máximo. De igual forma, el 3, como viene primero decreciendo al lado izquierdo y crece al lado derecho, el 3 se consideraría entonces un punto mínimo. Y vean, todo esto sin hacer la gráfica. Todavía no hemos hecho la gráfica. Lo que estamos haciendo aquí es básicamente un análisis de cómo va a ser la gráfica, pero todavía no se ha hecho la gráfica. Y sin hacer la gráfica, ya nos podemos dar una idea de cuál va a ser el punto máximo y cuál va a ser el punto mínimo. Y cuando hagamos la gráfica, ahí va a quedar demostrado que realmente el -1 es el punto máximo y el +3 es el punto mínimo. Vean que hasta el momento no hemos tocado esta gráfica. Con la única con la que hemos trabajado